Hola a cada uno de ustedes, gracias por sintonizarnos una vez más acá con podcast Café Retorno. Le damos saludos, Pastor Carlos, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Espero que estén bien en sus casitas y que nos sigan a través de las redes. Sí. Mi amigo personal, Cristian González. Ahora les mando un saludo a todos, gracias por sintonizarnos igual. Y aquí también, Luchito. ¿Estáis de vacaciones, Luchito? De vacaciones acá. Para quienes no conocen, el Luchito es profesor de básica. De vacaciones, bueno, aquí para que quede grabado, estamos en el mes de enero. Sí, estamos harto calor. Sí. Acá en Chile para nuestra señal internacional. Claro, de alta calorcita por acá para que para los de Australia y Estados Unidos también que nos estamos tomando cafecito ahí para refrescar. Claro, tenemos alta calor, pero yo vengo más abrigado que hijo único para verme un poco mejor aquí en el podcast, porque estaba viendo que estaba con papá y después estaba así todo echado en el... Entonces dije, no, aquí voy a salir un poco más, más ahí. Bueno, seguimos haciendo ahí resistencia con este podcast, con Café Retorno. Ya vamos en varios temas ya. ¿El anterior? El anterior, sí, fue el tema del consumo de las pantallas, el tema de las redes sociales, varios otros temas que iban... y eso cómo ha afectado nuestra vida cotidiana. Y fue altamente visto, o sea, no tenemos millones de espectadores todavía y esperemos que algún día sí, pero dentro del círculo que nos ve fue bastante visto, tuvo bastantes reproducciones, así que si este contenido también les gusta a ustedes o es de su interés, puede también dejarlo en los comentarios. Exactamente. Oiga, chiquillos, podrían ver este tema en el próximo podcast, también es bienvenido, así que todas las cosas que ustedes nos puedan sugerir, formatos, temas y cosas así, es bienvenido, pónganlo en comentarios, nosotros los vamos a estar poniendo atención. Sí, nuestra intención es reflexionar sobre varios temas y siempre con la intención de ir mejorando y de ir progresando a nivel personal. Y siempre en torno a la palabra. Tenemos un principio claro, que es algo que nos rige, no nos tomamos de varias partes, sino siempre lo llevamos al modelo de Dios. Eso lo dejamos claro desde antemano. Y a propósito de eso mismo, la pregunta es, y el programa de hoy día se trata si es que de verdad hemos progresado a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, a nivel de ser humano, si es que hemos progresado con cada cambio, con cada filosofía que ha traído, y si en este tiempo estamos viviendo un tiempo bueno. Claro. Así que los dejamos invitados para este tema. Póngase cómodo. Si usted se sienta y escucha, sería muy bueno si mientras está haciendo aseo, que yo consumo en realidad podcast así. Claro. Mientras estoy haciendo la camita, de repente barriendo, estoy con mi audífono y avanzo harto. Si usted está cocinando, cuidado con los cuchillos, no se vaya a quemar ahí la cocina. Pero eso, y adentrando y haciendo una introducción de este tema, si es que hemos progresado, es debidamente a esto mismo, porque debido al tiempo hemos dejado de sentarnos en el sillón a leer el diario, a dejar de leer libros y quizá ahora a escucharlos. En mi caso personal y particular, debido a esa falta de tiempo. ¿Y qué cosas nos estamos cuestionando que antes no se cuestionaban? ¿Qué cosas podemos poner en tela de juicio también? ¿Qué grandes verdades ya no existen para nosotros? ¿Y qué cosas estamos captando en este mundo moderno como nuevos principios? ¿Qué cosas nos hacen asentar nuestra base de moralidad en esta época? Y todo eso es bueno, cuestionarnos, preguntarnos, y la verdad que así, de esa manera, hemos progresado, ahí juzgaremos si bien o mal, hemos progresado en relación a nuestra historia, porque hemos cuestionado nuestro pasado y queremos un futuro mejor. Así que los dejamos invitados, manténganse con nosotros. Yo quería decir algo importante sobre el tema de si hemos progresado o no, desde el punto de vista de la fe.
Yo pienso que los 7 mensajes que se da a la iglesia, que da el Apocalipsis, ¿Ya? indica que comenzamos más o menos bien y se terminó mal. Hubo unos periodos ahí, porque acuérdense que los mensajes son actuales, son a la iglesia que estaba en ese momento, Claro. y también son por tiempo. O sea, declaran también una dispensación de tiempo. De las tiempo, 7 iglesias. claro. Entonces ahí tú puedes ver que al final el Señor termina diciendo a la iglesia de la Odisea, que es una iglesia terrible, alejada de Él, muy autosuficiente, muy como no te necesitamos. Entonces, Claro. espiritualmente, ¿cierto? Se da un problema ahí, que la iglesia donde se ve, que el problema en la iglesia de la Odisea, comparada con la primera iglesia, Éfeso, a la iglesia de Éfeso dice que por su demasiado activismo, por decirlo así, dejó un poco lo principal, que era el amor de Dios. O sea, está preocupado del amor de Dios. Pero la última iglesia ni siquiera tiene eso. La última Claro. iglesia simplemente Dios es como, viene a ser como el nombre de lo que está, pero en realidad no somos. Es como, ellos llegan a un punto en que la iglesia es suficiente con sus diezmos y sus ofrendas y con todo, y todos los programas se hacen en base a eso, Claro. pero no en base al amor de Dios. Entonces, de hecho, hablando de un poco de progreso y de las cosas, ¿cierto? Nos damos cuenta que cada vez que van pasando los años, menos gente va creyendo, porque va llenando su corazón con otras cosas. Y es importante tener en mente el mensaje. Creo que el mensaje más fuerte que hay de Claro. las 7 iglesias es a la última. El Señor dice que es un pobre, ciego, desventurado, miserable también por ahí. Entonces, ahí te das cuenta lo alejado que vamos en el progreso. Claro. Es como el tema que vimos la otra vez, muchachos, que hablábamos de las pantallas, ¿cierto? La pantalla también es un medio de comunicación, pero cada vez nos aleja mucho más Claro. de las personas que nos rodean. ¿Ves? Entonces, Pero Sí. qué introducción más interesante, porque justamente como vamos a hablar también del tiempo actual, podemos ver que a medida que las eras van pasando de la humanidad, vamos viendo cómo cada vez más el pensamiento estaba centralizado en Dios. exactamente. Y luego centralizado en el hombre. En el hombre. Y después en este tiempo moderno centralizado en que todo es cuestionable, nada es verdad absoluta. Claro. Ya antes era la muerte de Dios, la muerte del hombre, ahora es como un nada, por decirlo así. Y me parece muy interesante porque el Apocalipsis con las 7 iglesias da como un panorama general de lo que hizo y que iba a pasar exactamente eso, que se iba a descentralizar cada vez más la figura de Dios y que se iba a ver un poco más dejar a Dios aparte de nuestra era y de nuestra vida, al fin y al cabo. Sí, es que debemos establecer eso. Por ejemplo, se van a hacer muchos análisis en relación a este tema y podrían haber y deben haber muchos podcasts en relación a este tipo de temas. Pero lo que nosotros creemos es que Dios no está alejado de la historia. Claro. Dios es la historia. Y cada etapa que va pasando nos va sorprendiendo a Dios. Y Dios no se va amoldando a cada etapa de la historia, sino que todo eso tiene una finalidad. De hecho, el libro de Apocalipsis es un libro profético. Entonces ya está hablando de un tiempo pasado. Claro. Y lo que entendemos es que hay intencionalidades detrás que están por sobre el ser humano. Y ahí hablamos derechamente, y siendo así bien claro, para nada analógico, es Satanás detrás de ese tiempo buscando que Dios no esté en el centro. E incluso ahora, me estoy introduciendo solamente el tema, incluso ahora que ni siquiera el hombre esté en el centro. Por lo tanto, entendiendo eso, entendiendo que Dios es la historia, que Cristo es la historia, hacemos todo en función de eso y de que el ser humano Claro. debe estar ahí. Bueno, esa introducción parece más conclusión, pero podríamos hablar Hasta aquí llegó el tema, entonces. en qué etapa estamos. Claro, pero ¿Cómo podríamos ver ese recorrido? Claro, lo que dicen las personas, el nuevo pensamiento filosófico que estamos en el postmodernismo. Pero ¿cómo llegamos a eso? Para definir el postmodernismo tendríamos que necesariamente ver y darle un pincelazo a lo que es la modernidad, al fin y al cabo. ¿Cuál fue la etapa? ¿Y qué son estas etapas? Y es el barroco, la parte medieval, después vino la parte moderna o el modernismo y después el postmodernismo. Pero para no ir tanto atrás, por ejemplo,
Sabemos que en la época medieval todo estaba, como habíamos dicho, estaba todo centrado en Dios, el arte, la filosofía, las respuestas. Dios era el centro. Claro, las cosas que nosotros no sabíamos o la humanidad no sabía interpretar, le daba una interpretación teológica, o sea, no sé, algún fenómeno físico inexplicable es porque Dios lo hace así. Y eso está bien, o sea, no tiene por qué no ser así. Pero en la modernidad se caracteriza principalmente, o la era moderna, principalmente porque saca a Dios del centro y pone al centro al humano, al ser humano, al ser humano como medida de todas las cosas. Entonces en el humano está en todo lo que rodea. Y una de las expresiones artísticas que más representa el modernismo es el David. ¿David de Miguel Ángel? No. Sí, David de Miguel Ángel, sí. De Miguel Ángel, ¿ya? Que representa todo lo que tiene que ver con el hombre, las medidas perfectas del hombre y cómo se moldea ya no es nada un arte que tenga que referenciar a Dios, sino que es el hombre en este caso, que es lo importante. O sea, ya las cosas no van a ser simplemente religiosas. Está el hombre de Vitruvio también de... Claro, sino que también se le van a dar importancia a la razón, al descubrimiento científico de las cosas. Ya no todo va a tener una explicación religiosa, sino que va a tener una explicación científica y razonable. Claro, pero y eso se debe a que precisamente el ser humano y Dios nos dio esa capacidad. Claro. Y a Dios le agrada también esa capacidad de que nosotros podamos razonar, por eso somos no escapamos del reino animal. Claro. Dios nos hizo a su imagen y semejanza en el sentido de razonar y también de cuestionar tiempos pasados. Si bien estaba Dios en el centro, como bien dices tú, después viene el Renacimiento, y en el Renacimiento, que es bien pretencioso el nombre, el ser humano, como bien dices tú, estoy retomando simplemente, pone al hombre en el centro, pero después, y hasta ahí incluso, mire lo que le digo, tenemos a Dios en el centro, el ser humano en el centro, pero si ahora nos saltamos esta etapa, aún así estas dos están dentro de lo positivo. Claro. ¿Por qué razón? Porque me voy a saltar una etapa, nos saltamos al postmodernismo, porque ¿qué es lo que es el prefijo post? Es algo que todavía no está definido. Claro. Es algo que ya no estamos en el modernismo, no sabemos cómo llamarle, pero le vamos a llamar postmodernismo. Exacto. Entonces lo que ahora se cuestiona incluso, me estoy adelantando, se cuestiona incluso al ser humano. ¿Entiendes? Claro. Ahora el ser humano hay que deconstruirlo. Claro. Entonces, la medida que vamos avanzando y que vamos cuestionando el pasado, que eso precisamente no está mal, sino si cuestionamos el pasado es precisamente para crecer. Pero la pregunta es, ¿estamos creciendo con todo eso? Claro. Quiero decir algo que en la Edad Media los escolásticos se guiaban por dos preceptos. Uh-huh. Uno era oír y otro era ver. Y tenían siempre ese conflicto entre las personas. No, es más importante oír las cosas. Y otros decían, no, es más importante ver las cosas. Entonces, por ejemplo, ellos decían que había 3.500 y tantas estrellas. Y se basaban en lo que ellos... Pero después cuando se inventó el telescopio... Claro. Y de hecho, ese fue el problema, que decían, entonces la Biblia está equivocada. Porque Dios le prometió a Abraham que su descendencia sería como la estrella de los cielos. Y hay 3.500 y tantas, decían, ¿cómo se está equivocada la Biblia? Pero cuando descubrieron el telescopio, se dieron cuenta, ¿cierto?, que no habían, claro, eran, digamos, un amplio espectro del asunto. Entonces, las personas cuando escuchaban una enseñanza, un relato, lo que fuese, no había ¿será verdad? No nos notaba, así como viene ese dapo. Entonces, pero cuando se amplió un poco más la visión trajo poder experimentar y trajo también una causa y un efecto. Y eso hizo que las personas también, su mente se abriera más. Claro. Porque lamentablemente el medioevo no era malo, pero el hombre en sí, en algún momento quedó ignorante de la Escritura. O sea, ignorante del plan de Dios. Digamos, nosotros conocemos el plan de Dios, pero ellos no tenían idea del plan de Dios porque como el cristianismo, digamos, estaba antes de Roma y después Roma lo tomó y lo cambió. Y sabemos la historia de esa parte. Claro.
hizo ahí esto y con Constantino y todo lo que sabemos, la Biblia la tenían ellos y la Biblia se siguió ofreciendo, pero en el idioma de ellos, en latín. Entonces, las personas iban a la misa y escuchaban todo en latín. Yo me recuerdo haber sido niño, no sé, unos 5 o 6 años, cuando uno ya todavía tiene memoria, y haber ido a la iglesia católica y haber escuchado al sacerdote hablar en latín, que yo no tenía ni idea qué quería decir Pero el problema es que el ver nos llevó a aprender, Claro. y a avanzar. Entonces, el oído es sumamente importante y las personas pueden decir en esa época, no, el oído la lleva, pero el ver también. Y el ver hizo que la gente descubriera todo un panorama nuevo, que en ese momento estaba como de alguna manera, y hablando de ese, en realidad era una religión que dominaba el mundo. Claro. No era una relación con Pero Dios. ese evento que tú dijiste, a lo mejor quizás la gente que nos está escuchando me puede perdonar un poquito la ignorancia porque no tengo el nombre exacto, como dice nuestro presidente, pero hay una ¿cómo se llama? Ese descubrimiento del telescopio ¿Ya? es un ejemplo perfecto de lo que era la modernidad, po. Que todo se da una respuesta religiosa de las Claro. cosas y que estaba bien, pero la persona después cuando inventó el telescopio y veía que el Sol estaba ahí, que estaba estático, que nosotros éramos el planeta giraban. que giraban alrededor del Sol, y él decía, yo lo estoy viendo, tengo un descubrimiento científico razonable que me está dando la razón de que la Tierra no es el centro del universo, como dice la Iglesia Católica, porque también Por eso la gente empezó a cuestionar, porque Claro. escuchaba. Es que el Escuchaba. problema grande que existía ahí, simplemente para complementar, es que existía el monopolio de la Biblia. Pues. Entonces lo que yo leo, lo interpreto y se lo digo a las personas. Claro. Y la persona no Y, tenía y no te para- dejo a ti mentalmente investigar. Claro. po. Exacto. Entonces, si yo tengo ese monopolio, cometo el error al interpretar algo y hago creer de que así es. Entonces, en definitiva, mi interpretación es un mandamiento de Dios. Claro. Pero puede Entonces ser te equivocado. explico, ¿qué pasaba? Si un sacerdote o un hombre que no era sacerdote, un laico, esa es la palabra exacta, descubría algo, por ejemplo, ya que Pablo había escrito 13 cartas. Entonces, o cualquier otra cosa, que el Apocalipsis iba a pasar tal cosa. La iglesia lo tomaba a él, examinaba el asunto, y si a la iglesia no le convenía, tenía que retractarse y olvidarse. De hecho, Galileo Galilei estuvo a punto de morir él tuvo que forzosamente retractarse de cosas que dijo. Entonces, ese era el problema que a las Por la misma personas... Inquisición. Claro, que le afectaba. Entonces, en algún momento, como decía el Cristian, ¿cierto? Nos damos cuenta que el arte y la literatura, ¿cierto? Que están, y la arte, literatura y música, Claro. están relacionados con Dios. ¿Ya? Todo lo Y cultural. Claro. Todo lo cultural relacionado con Dios. Y en un momento, como tú decís, se colocó al hombre en el centro. Y al colocar al hombre en el centro, empezaron a... Que el hombre en la medida de todas en la las medida de todas las cosas. Po. Entonces empezaron a cambiar los metarrelatos, por ejemplo, la Biblia, y montones de relatos más. Entonces, el hombre llegó a un punto, ¿cierto?, al matar el metarrelato o al sacar la Biblia, nace algo nuevo para el hombre, que se llaman las ideologías. Claro. Pero ya no estamos yendo a lo que es el postmodernismo. Ahí Claro. nos saltamos ya a la etapa, Claro. la última. Claro. Sí. Hacemos Sí. una vista panorámica. Entonces tenemos la Edad Media, Dios. Tenemos el Renacimiento, el hombre. Tenemos la modernidad que cuestiona también un poco eso y dice ya, por ejemplo, René Descartes dice, yo primero Pienso, pienso y luego existo. Luego existo. Y luego existe. Es decir, que con la modernidad viene la razón. La Claro. razón primero. Entonces puedo cuestionar todo eso. claro. Yo creo personalmente que a pesar de que vamos avanzando y nos vamos alejando de Dios, pero nos vamos alejando debido a los errores del ser humano. Entonces, como yo veo de que usted me enseña, o una persona que enseña la Biblia y es corrupta, es mentirosa, Claro. entonces Dios también es así. Entonces Claro. cierro y ahora comienzo a creer en mí. Después no solo en mí, sino que en Claro. mi razón. Y de ahí, por medio de la razón, el ser humano es capaz de cambiar la historia. Y se pregunta, y todos esos son escritos filosóficos, dice, oye, ¿seremos nosotros capaces de cambiar el futuro? Y de ahí aparecen los ismos. Claro. Claro. Los ismos son
proyectos de sociedad. Claro. Entonces aparece el comunismo, Socialismo. aparece el fascismo, el socialismo. Entonces, como yo veo, tengo un proyecto de cómo debiera ser el mundo, Claro. debido a mi razón. Y de ahí ya comienza, y que todo eso iba a acabar con la guerra. Claro. Todo esto es capaz de acabar con la guerra. Es que Con la se razón usaban, podemos... claro. Y en el modernismo Todavía estamos en modernismo. No Sí. pasamos por... y en el modernismo todavía se perseguía una idea de justicia y de que con este metarrelato que son, por ejemplo, no sé, pues esto, el mismo, las ideas que dijiste recientemente, iban a poder dar Una respuesta. una respuesta para formar una sociedad más justa, Exacto. más libre, Entonces, más etcétera. Entonces, esas respuestas que dices tú están en la razón del ser humano. Claro. Entonces, ahí aparece, y para que vamos como con algunos puntos, aparece, por ejemplo, podríamos mencionar varios, pero aparece, por ejemplo, Nietzsche. Claro. Dice, Federico Nietzsche. Federico Nietzsche dice, entonces Dios ha muerto. Ya ¿No hay un libro lo de él que- hemos sacado Claro. porque ya no dependemos de él. Entonces debemos, él habla ya se une con otras filosofías como estoica, de que debemos aceptar Claro. nuestro pecado. Debemos aceptar todas nuestras maldades, así somos. Entonces aceptémoslas con estoicismo y no sintamos culpa por todo eso. Entonces eso va cambiando y va permeando la historia y va permeando también la sociedad. Pero mira, un detalle de Federico Nietzsche. Seguimos en el modo Claro, su padre eran pastores de una iglesia, me parece, no sé si presbiteriana, pero una iglesia cristiana. Claro. Entonces, el problema que él tenía era homosexual. Entonces, por eso lo que tú decís, pues de alguna manera cambiamos un poco el asunto. Ahora, yo pienso esto, que todos nosotros, todos los creyentes, todas las personas que servimos a Dios con todo el corazón y todo en general, queremos un mundo mejor, ¿cierto? Todos queremos un mundo mejor. Yo creo que no hay nadie que no quiera un mundo mejor. Claro. Pero el problema es que nosotros, como tú decías, y a las personas al desilusionarse de quien compartía las escrituras o que daba un mensaje de paz interesante o algo que te pudiera llenar lo que a ti te falta, Claro. porque tú decís, esto que está diciendo este hombre es lo que yo quiero. Me identifico con este hombre en este sentido y yo quiero esto y yo quiero lo otro. Pero el problema es que el hombre acarrea un problema que nace desde el día que Adán comió del fruto, que es cierto la naturaleza caída. Yo creo que todas las personas en un momento quisieron tener, o algunos a lo mejor en el futuro todavía piensan en tener algún modelo de vida social que nos ayude a todos. Pero el problema es el corazón. El corazón, donde no es un corazón, digamos, restaurado, o un corazón santo, por decirlo así, o que busque a Dios, Claro. es un corazón normal. Y al ser un corazón normal, tiende a decaer, o mejor dicho, Tiende a corromperse. a corromperse. Porque yo una vez, un profe en la universidad, el instituto, empezó a plantear el comunismo y en el papel se veía súper lindo. Súper lindo. Claro. O sea, aquí, allá y esto, en el papel. Pero en la práctica, cuando los hombres empiezan a llevar esto a la práctica, empieza a corromperse. Y termina siendo un relato más Claro. o una ideología que destruye más que construye. Lo mismo con el capitalismo. Yo sigo un pastor que también decía, yo en un día expliqué todo lo que era el comunismo y al final del día ya todos tenían la idea de que querían ser comunistas. Expliqué lo que era el capitalismo, al final del día todos querían ser capitalistas. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que sacan el centro de la verdad, que es que el ser humano está corrupto. Es un ser humano corrupto y por muy bueno que sea la idea, no se puede llevar a cabo porque o no va a tener éxito porque el ser humano no lo va a aplicar, no va a aplicar el concepto de justicia, no va a aplicar el concepto de equidad, porque es un ser humano corrupto. O sea, yo creo que los aplica, pero a su forma, Claro. a su manera de ver. Ese es Estamos el hablando de problema. una persona que saca a Dios del centro. Claro, que justamente empieza a verlo de la manera como él piensa que son las cosas. Claro. ¿Ves? Porque hay mucha gente que dice, no, pues si, y dan este ejemplo. Una persona que mata a 3, 4 personas es un asesino. Pero una persona que mata a todo un país entero es un conquistador. Claro. Entonces,
Entonces, no, pues yo soy un conquistador. O sea, no podemos juzgar a quién, por ejemplo, a Adolfo Hitler, no podemos porque era un conquistador. No podemos juzgar por ejemplo, a Napoleón porque él mató un montón de personas más también. Claro. Pero bueno, él estaba conquistando. Y así ha sido a través de las eras, ¿me entiendes? O sea, claro, el hombre busca su forma de justificarse, claro, y de mantener su relato. Entonces, sí, eso tiene sentido porque, en definitiva, perdón, sí, lo que ambos decían es que son proyectos de sociedad. Por lo tanto, si yo le quiero vender un proyecto de sociedad, voy a decir, este es, y voy a plantear que en la perfección es lo mejor que podemos tener. Lo mejor que podemos tener es el capitalismo, lo mejor, claro, que podemos tener es el socialismo, lo mejor que podemos tener es el marxismo, lo mejor, etcétera. Cristianismo también. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Tomamos toda esta generación que posguerra también y después de todos estos movimientos que se dieron cuenta que, ¿sabes qué? Esto no está resultando, estamos como desilusionados de todos estos movimientos y estos metarrelatos, empieza a resurgir un nuevo pensamiento, de cuestionar todo lo que antes había, entre comillas, debió haber dado resultados, pero como no está dando resultados, entonces ya no vamos a confiar más en los metarrelatos, ya no vamos a confiar más en las verdades que son como absolutas, ya todo va a ser relativo, ya no vamos a confiar más en varias ideas más o menos similares de la razón, la justicia y cosas así, sino que ya vamos a relativizar todo. Sí, es que en definitiva ahí está el cuestionamiento y en cierta medida se tiene razón. Se tiene razón en el siguiente sentido, de que cuando las cosas están llevadas por el ser humano, van a haber errores. Y de eso tenemos que tenerlo claro. Por ejemplo, lo que usted decía de que el ser humano, bueno, lo que creemos, que el ser humano sin Dios nace corrupto si lo dejamos solito. Va a hacer tendencia al mal. Eso también ha sido cuestionado. Dice, no, en realidad es el ambiente el que lleva a la persona, claro, a tal cosa. Y por otro lado... O la sociedad, muchas veces. La sociedad. Y por otro lado, con la misma idea, lo que les digo es que en la Edad Media se miraba a los sacerdotes, al Papa, y decían, oye, esto tan mal, pues nos están mintiendo, se están aprovechando de nosotros. Entonces, claro, así es la Biblia, así es Dios, es aprovechador, es tirano. Dios quiere dinero, con la indulgencia y todo eso. Entonces la gente, en ignorancia debido a que no podían leer, se desilusionan y empiezan a buscar otro. Y ahí están, obviamente, los filósofos, claro, que iban creando. Pero después, con el Renacimiento, también por Rousseau, lo que plantea es toda una idea. Rousseau era el teórico. El modelo de sociedad debe ser esta. Y quien lo toma, Robespierre. Y lo lleva a cabo y también un error. Claro. Con Lenin en Rusia, en la Unión Soviética, lo que hace es tomar las teorías de Hegel y Marx. Entonces, como bien usted decía, Hegel, el teórico, Hegel lo que hace es llevar a cabo un montón de cosas de la historia, cómo hemos progresado, lo que estamos conversando, junto con Marx. Entonces Lenin dice, esto es lo que quiero comunismo. Entonces lo lleva a cabo, millones de muertes, en fin, un montón de problemas. Entonces cuando el ser humano toma esas cosas que se ven bien en el papel, se echan a Pero hay un detalle que yo quería decir, hablando de estas cosas. ¿Por qué hay un fracaso en esto? Bueno, primero, el corazón corrompido, pero segundo, hay un problema. Y voy al punto del rey David. El rey David no tuvo ningún problema para juzgar a un hombre. Y decir, cierto, el tal merece pena de muerte y debe pagar con 4 tanto lo que hizo. O sea, porque él lo que estaba diciendo, si él hubiera sabido que era el rey, claro, era el mismo. Contextualizando que ese episodio que estás relatando es cuando el profeta Natán va y revela, claro, su pecado con Betsabé de haber matado porque a Urías. Él dice que se enfurece porque también el rey también era un cuerpo. Y dice, digno de muerte, ¿cómo se le ocurre haber tomado la única oveja de este pobre siendo que tenía tanta? Y además tiene que pagar. Eso que se relata ahí, eso es justicia pura, que está escrita en el corazón de Dios. Pero cuando las personas muchas veces se ven enfrentadas a pedir favores, a que ayúdenme a hacer esto y yo pago con favores o cosas, entonces
toda esta idea de gobernar, de sacar adelante un movimiento o un modelo, sea el comunismo, socialismo, se corrompe porque tenéis que pagar. Claro. Ese es el problema. Y chuta, mi hijo es del problema, ahora ¿qué hago? O chuta, mi partido Claro. o las bases fundamentales del partido se metió en este problema. ¿Qué hacemos? Entonces, no se aplica justicia, no se aplica, digamos, que la justicia tiene que ser para todos iguales. Y ahí empieza rápidamente a decaer todos estos tipos caen por esa misma razón. Claro. O sea, la gente se desilusiona de decir, bueno, ¿y por qué no sacaron a este hombre? ¿O por qué no pararon con esta situación? ¿Por qué siguieron adelante igual? Claro, entonces después de eso hay un sentimiento en común que dice, entonces este movimiento no es como yo pensaba, o esto no es así, todos son iguales al final. Claro, se termina diciendo esa expresión. Claro, porque existe una ola de que estamos todos contentos, esto es lo que queremos, ya no queremos esto. Claro. Ahora sí esto, Claro. ahora ya no. ¿Y por qué razón pasa eso? el Es ser humano no está importante satisfecho. entenderlo. Porque al final todo este mover o digamos, esta ideología, ¿cierto? No tiene base realmente firme, y si logra tener alguna, ellos la van moviendo de acuerdo a las circunstancias del momento. Entonces, en la Biblia no pasa esto. No pasa esto. Porque Dios demostró la justicia poderosa y fuerte, ¿cierto? En decir, no, mi hijo no. Prefiero mandar a otro. Tengo por ahí un ángel más o menos poderoso, a ese lo mando. Pero Dios dijo, no, po. Dice que no escatimó a su propio hijo. O sea, ahí tú puedes ver, había que pagar el pecado del hombre, ¿cierto? Y Dios puede haber dicho, bueno, ¿por qué mi hijo? Ahora Dios podría haber dicho, bueno, no dejo de lado lo que dije, Claro, me retracto, ya no voy a juzgar. Claro, y pasen todos gratis, o sea, pasen todos de uno al cielo y se acabó el problema. No, pues Dios, es que esa es la que la humanidad tiene que aprender a darse cuenta, de que Dios tiene una justicia inamovible, hecha por Él mismo, dada por Él, pero inamovible, sea quien esté ahí. Po. Esa es la situación. Y eso, para todos estos tipos de movimientos que nacen, ¿cierto? Tiene un momento en que cambian porque te afecta, po. Te afecta como partido, te afecta como familia, te afecta y tú no estás, o sea, está todo bien hasta que tocan la parte mía. Claro. En cambio, en lo que es la Biblia, esto no ocurre. Y la por eso Biblia te nosotros, advierte. es sólido tener una verdad absoluta que es la palabra de Dios. Claro que precisamente Dios dice eso, todo pasará, menos mi palabra. Pero yo he escuchado que, no sé ahora, porque yo consumo muy poca televisión, casi nada, pero siempre cuando quedaba los reality y quedaba, por ejemplo, un despelote en el reality, un problema, ¿cierto? Echaban a uno y quedaba Claro. vamos a entrevistar a Juan Pérez y Juan Pérez va a contar su verdad. Después no, ahora entrevistemos a Anita no sé cuánto porque ella también va a contar su verdad. O sea, ¿cuántas verdades hay entonces? Claro. Cada persona piensa que lo que hace es su verdad y está correcto. Pero a la luz de la ley de Dios no está correcto. Pero a la luz de los partidos, de las ideologías, sí está correcto. Claro. Por esa razón, la Biblia no ha dejado de ser. No. Y la Biblia se mantiene a lo largo del tiempo. Claro. Los errores que han habido y cuando la iglesia, por así decirlo, como institución, no como lo que dice Jesús de la iglesia, sino Entonces, como institución, claro. lo que hace es retractarse cuando lo ha hecho mal y termina pidiendo perdón cuando lo ha malinterpretado mal. Pero la Biblia, en definitiva, no ha cambiado. No. Y lo que debemos conocer, en definitiva, es el plan de Dios para nosotros. Esa es la manera en que nosotros nos vamos a mantener firmes. De hecho, Jesús dice de sí mismo, yo soy la roca. Sí. La roca firme. ¿Y qué son la ideología? Arena movediza. Que son los istmos, son precisamente casas que con una tormenta se van a destruir. Tiremos el piscinazo ahora al postmodernismo. Exactamente, al postmodernismo. Porque en realidad lo que hemos estado hablando es tiempos pasados. Claro. Tiempos pasados que es fácil documentarlos con filósofos, con frases, etc. Pero ¿qué estamos viviendo ahora? Por eso vuelvo a repetir que estaba Dios en el centro en relación al intelectualismo, a la cultura, a la filosofía. Estaba el hombre luego en el centro como medida de todas las cosas. Claro. Sí, si nos damos cuenta, todo eso afectó, como dijeron ustedes, la arquitectura, la pintura, la música. En el medioevo
eran los palacios muy grandes donde uno entraba y se sentía Ya, chiquitito. eso es importante, Claro. es muy importante eso, porque, Y eso para graficar, claro, justamente lo que estoy diciendo es interesante, porque en una comunidad de Italia, no me acuerdo cuál era, hicieron una iglesia y caían 5.000 personas, y el pueblo eran 5.000, ¿no? Pero ¿y por qué esto tan grande? Porque en esa época glorificaba a Dios, pues, o sea, mostraba como que Dios era inmenso. Entonces la gente dice que eran como 4 pisos. como para que conozcas tu posición es pequeña. Claro. Claro. Y además se usaba todo lo que era la iglesia, se reunían ahí los sindicatos, se reunía el pueblo. La iglesia no solo se predicaba la escritura, sino que también era el centro donde todo el mundo se reunía. Entonces cuando el hombre estuvo en el centro, los templos empezaron a bajar, pues. Claro, Los templos modernos, no los antiguos. Claro. exacto, tomando la misma idea, es todas estas catedrales, por ejemplo, en el gótico, tenían todos los detalles hasta lugares que uno no podía observar. Claro. Es decir, yo nunca voy a ver que la gárgola tiene un detalle en su pupila, por Claro. ejemplo, pero ¿por qué se hacía así? Porque sé que mi Dios observa lo que yo hice y lo hice para Él. Claro. Tenemos también el mío Cid en la escritura, o sea, en literatura. Y el mío Cid lo que tiene... ¿Quién escribió el mío Cid? El Miocid campeador. Sí. Es anónimo. Oh, casi te digo. Es anónimo. Gabriel ¿Por qué? Porque García Márquez. Oh. Mi intención no es la gloria para mí. Claro. La intención es la gloria para Dios. Bueno, si avanzamos, después tenemos en el Renacimiento, como dijiste tú, a David. A ver. A David, es decir, un hombre grandote, musculoso. Claro. El hombre de Vitruvio, con todas las medidas del hombre son las medidas del universo. Luego tenemos la razón en la modernidad, la razón. Luego se comienza a cuestionar la razón porque han habido muchas guerras, Claro. porque ha habido pobreza. Se cuestiona la razón ya en la segunda parte de la modernidad y adentrándonos en el posmodernismo, se cuestiona debido a que apareció el capitalismo y el capitalismo lo que ha hecho es oprimir al obrero y aparecen un montón de relatos relacionados con esto. La industria, una el película abuso de los niños para trabajar. que habla del postmodernismo, o sea, del modernismo muy interesante de Charles Chaplin. Tiempo Ya, moderno. tiempo moderno. Es muy Ahí bueno. tenemos otro ejemplo Claro, porque práctico el hombre cultural. era así, ping pong, todo Sí, el tiempo. una máquina. Tenía una máquina, Pero era tenía que, por una ejemplo, máquina. colocarle una tapita a la botella. Estaba todo el tiempo. Y terminaba la jornada y salía así, po. Y Y quizá, venían máquinas, Claro. máquinas para que comiera mientras está trabajando. claro, y se veía oprimido por la misma maquinaria porque en un momento se veía aplastado literalmente porque había muchos engranes, se metía por los engranes. Lo pilló la modernidad. Lo pilló la modernidad. No, no, Estaba un genio Chaplin. oprimido por la modernidad. Es genio, porque salía así, po, como tapando la Claro, botella. y ahí Pero aparece todas también- esas cosas, perdón, pero son súper interesantes Sí. porque todas esas cosas ya lo llevamos a una obra que es cómica, ¿cómo decirlo? Cómica y crítica, pero todas esas cosas van quedando en la memoria de los hombres colectivos y van adoptando nuevas ideas y nuevos pensamientos. Y es interesante cómo todo eso, cómo se va reflejando en el arte, en la cultura, incluso en las formas de construcción, arquitectura y otras cosas más, como lo hemos estado Claro, viendo. no, el mismo Chaplin toma también a Hitler y empieza a dominar, empieza a dominar el mundo, porque el mundo es mío. Bueno, Claro. después vienen los imperialismos, dividiéndose África. Si ustedes ven el mapa de África, invito ahí a verlo, es prácticamente agarrar una regla, hacer líneas horizontales, líneas verticales, ya, este es tuyo, ese es mío, Claro. y cosas así, pues entonces se repartieron, viene el colonialismo. Es interesante este dato, que eran muy pocos los valientes, muy pocos los valientes que se atrevían a hacer algo cómico de Adolf Exacto. Hitler. Y Claro. fueron Charles Chaplin y fue también Los Tres Chiflados. Los tres chiflados También también. era hacer una parodia bien interesante de Sí. ellos, o sea, y ellos eran judíos. Entonces fue bien especial lo que ellos hicieron, digamos. Ya, adentrémonos al posmodernismo Ya. y hacemos después un alto para tomar un cafecito. sí, hacemos Ya. un break. Ahora, el tiempo que vivimos es cuestionar al ser humano, al hombre, Claro. al ser humano, mejor dicho, ahí para que nadie se sienta, al ser humano. No sé, aquí, que se sientan nomás, Paulucho. Cuestionar su razón, cuestionar si es que el hombre en realidad es importante. Quizás el hombre no es importante, porque quizás Claro. la naturaleza sea la importante. Quizás Claro. el animal necesita reivindicación. Claro. Quizás el hombre, el sexo masculino, ya no es importante, sino que
la mujer y comenzamos cierta guerra. Por ahí también yo quería argumentarte que por ahí era lo que yo había dicho, que era ese sentido de frustración de todas estas ideas que tenía el modernismo que no funcionaron. Entonces ya empecemos a cuestionarlo todo. Empecemos a ver por qué estamos fallando, empecemos a ver por qué estas cosas no dieron resultado. Entonces ya, por ejemplo, todas las cosas como los metarrelatos, los planes para hacer un mejor mundo no están funcionando. Entonces cuestionemos todo eso. Cuestionemos entonces las verdades. Las verdades entonces ya no son absolutas, son totalmente relativas. Yo estoy viendo esta taza blanca porque a lo mejor la luz aquí justamente está reflejando blanco, pero quizá el daltónico no lo está viendo blanco. Bueno, quizá cogí el peor color de ejemplo, pero todo es relativo ya. También, por ejemplo, no sé, pues, el hombre y la mujer. En este minuto quizás es un ejemplo un poco aventurado, pero existen estos dos sexos. Pero ya no son sexos, ya son géneros. Entonces, el hombre o la mujer, yo puedo sentirme mujer porque solamente quiero, o sea, lo puedo cuestionar, pues, o sea, el hombre es hombre únicamente por sus hechos científicos, logrados científicamente, que tenemos cromosomas y hormonas que nos hacen hombre o mujer, o lo puedo cuestionar simplemente. Exacto, ese es el tiempo que vivimos. Entonces, esa cosa al final empezamos ya a dividirnos y a cuestionar. O sea, frases simplemente. Yo esto lo escuché en un debate en Argentina en la televisión y le decía, pero está el sexo masculino que tiene sus genitales, está el femenino que tiene sus genitales, tiene sus funciones, y la mujer que estaba ahí, que era una mujer, decía, no, pero es que ya ni siquiera en los colegios, esta es una frase literal, ni siquiera en los colegios debiéramos estudiar biología, porque la biología es lo que está cuestionando este tipo de cosas. Entonces, eso hablamos de un tiempo posmoderno. Dentro de los mismos argumentos, para introducir después a la segunda parte, dentro de los tiempos posmodernos también está el aborto. El aborto en el siguiente sentido, acá cada uno tendrá ahí su opinión dentro de nuestro oyente, pero que debe existir de parte del Estado auspiciar el aborto en cualquier circunstancia. Es decir, o violación, o una enfermedad, o simplemente si yo quiero. Pero, en comparación, queremos salvar el huevito de un águila real, queremos salvar al animal, hay que cuidarlo, etc. Pero, claro. Y también después viene el mismo cuestionamiento de la naturaleza. De ahí viene simplemente hacer un punteo de cosas que estamos viviendo en el posmodernismo. Lo que tú hablabas de lo no binario. Ya no es hombre-mujer. De hecho, ni siquiera es hombre-mujer homosexual, sino que también tengo ese y todo este tipo de cosas. Pero imagínate esta secuencia lógica de pensamiento. Claro, como el modernismo tenía todo esto de moralidad, de justicia y algo que iba a hacer mejor el mundo, eso falla, entonces la moralidad que estaba impuesta no está resultando, entonces ya, yo voy a crear mis propias verdades, son relativas, entonces la moralidad que no funcionó en ese tiempo, entonces, ¿qué es la moralidad? ¿Por qué yo tengo que sentirme culpable con un acto así, por ejemplo, de un aborto? La verdad que tú me estás diciendo de que el ser humano nace desde la concepción, quizás es verdad para ti, pero para mí no. Y simplemente no te tengo que dar un argumento de por qué es verdad o no. Y lo mismo que estaba diciendo, en la escuela ya ni siquiera debes enseñarse biología. ¿Pero por qué? No, porque ofende, porque... Me siento violentado. Claro. Entonces, entramos a una época que es mucho más de lo que nosotros sentimos. Hipersensible, que va más dirigida por lo que sentimos que por lo que pensamos y razonamos. porque no hay un estándar. Claro. Mira, yo lo escribí hasta en el aire, ¿viste? Se me está secando la boca. Sí, hagamos una pausa. Queremos agradecer a los que arman todo esto, Sí. nuestros amigos, nuestros hermanos ahí de retorno. Si pueden saludar, ¿tienen la cámara ya o no? No, vecino. No, hoy día no. Bueno, tenemos ahí a Aníbal, tenemos a Jaciel. Le mandamos un saludo a Daniel, sí, que es parte de nuestro público internacional. que está en Estados Unidos. Así Lo que mandamos a estudiar a Estados Unidos. exactamente. Vamos a hacer un pequeño alto para servirnos un cafecito. Así que si usted tiene, hacemos un saludo junto a usted.
Oye, ya después de este cafecito, Sí, ahora tenemos las tazas llenas. como dice usted, remojar el huerguero. Sí. Sí, Ya. ¿echaste algo? ¿Cómo Se ve seguir? como rosado. así. Ah, pero me acusaste. Ya, juguito de leche. Sí, le eché juguito, es que ya llevo como 2 tazas de café. No le eché Como diría el señor, tenemos un Judas. Ya pues, entonces el tiempo que estamos viviendo, y el tiempo que estamos viviendo ya es dentro de la que se le llama el postmodernismo, como dijimos, ese prefijo post, es porque ya todavía no se le puede definir, claro, se le puede definir, sino que hemos pasado al modernismo. Pero no hemos abocado a todo lo que hemos visto, incluso este tipo de frases que les comentaba, de por ejemplo ya sacar los libros de biología porque están atentando contra, por como soy no binario y de repente amanecí hombre, amanecí mujer. Bueno, ellos tienen toda una explicación, no lo digo de manera peyorativa ni nada, sino como resumiendo más que nada. O que incluso el aborto del ser humano no importa, pero el cuidar el huevito del águila sí no importa. Ese tipo de cosas. En ese tipo de tiempo, básicamente, a manera de ejemplificar, estamos viviendo. ¿Alguien quiere retomar algo? No, yo quería decir solo que todos los imperios mundiales que han habido, ¿no? Obviamente han habido guerra y todo esto, pero una de las caídas de los imperios mundiales, como Roma, Nabucodonosor con el imperio, ¿cuánto se llama? De Babilonia, ¿cierto? Y así, han ido cayendo por la decadencia. La decadencia, los romanos también. O sea, su decadencia espiritual y moral hace que los imperios se vengan abajo. Entonces, creo que estamos viviendo una época donde no hay moralidad. O sea, la moralidad es muy poca la que hay. Y la que, como decían ustedes, la que existe es muy relativa. Y relativa al punto de vista de quién la interpreta o de quién la usa. Porque hablemos de usar. Lo que tú decías, y me llama la atención, ellos dicen, por ejemplo, que ya yo hoy día me siento una dama, o me siento un hombre, o me siento cualquier otra cosa, pero esas personas, ¿cierto? Si alguien dice yo me siento un conejo, lo mandan al psicólogo, porque tiene un problema. Pero las otras personas que se sienten otra cosa, que se sienten el varón, que un varón, ¿cierto? Se siente una niñita. Porque claro. Yo he visto casos han mostrado casos de, hay un hombre que dice que él tiene 15 años. Sí, es que ese problema se va dando, pues, de que si usted dice me siento una mujer, eso ya está bien visto, no lo puedo juzgar. Pero si yo aprovecho ese vacío legal, ese vacío en esa racionalidad del ser humano, claro. Puedo meterme a un jardín infantil, yo como... Claro, por eso digo claro. Que esto va a traer una decadencia a nivel mundial, a nivel de naciones, de pueblos, todo claro. Va en decadencia. Y esto, el hombre lo que no quiere de esto, ¿cierto? Es que alguien le venga a decir cómo vivir. Exacto. Yo creo que es súper importante el mismo nombre postmodernismo. Quiere decir que ni siquiera estamos cuestionando tantas cosas que ni siquiera sabemos ahora cómo vamos a llamar esta nueva era o corriente de pensamiento. En la conversación que tuvimos antes del break salió un comentario que decía, si bien antes tenemos lo que es la verdad inamovible, que es la edificación, nuestra roca sólida, en este minuto estamos en esta corriente de pensamiento, en esta era, estamos viviendo un periodo de arenas movedizas gigante. Sí. Entonces, yo creo que lo importante aquí es responder la siguiente pregunta. Nosotros como creyentes, nosotros como padres de familia, como ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es o cuáles son también las costumbres que se han perdido y que tenemos que reforzar para que al menos las siguientes generaciones tengan un poquito más de pensamiento lógico, puedan razonar, puedan pensar antes de que, no sé, un breve ejemplo, que un niño de 12 años, de 13 años, de 15 años incluso, que piensa que con la niña que le gusta, que está tan enamorado, si no está con esa niña no va a vivir nunca más. Y lo mismo le pasa con su identidad, que piensa que se siente niña y que si no cambia de sexo no va a poder vivir. Pero
intervengamos quirúrgicamente porque se siente así. Sí, pero ella ¿Cuáles también. son nuestra herramienta o nuestra responsabilidad para que nuestros hijos o las generaciones que vienen o ahora en este minuto podamos aportar un poquito para que no sea tan descabellada esta idea del nuevo pensamiento que estamos viviendo? Claro, yo pienso que, y tomando la escritura como base fundamental para nosotros los creyentes, en este minuto quizás hablemos como creyentes y después hablemos un poco hacia atrás de nuestros padres, cómo nos trataban a nosotros, porque la Biblia dice que nuestros padres nos disciplinaban como ellos bien les parecía. Claro. Es interesante que la Biblia dice que nuestros padres nos disciplinaban como ellos parecían que era la forma más correcta, pero también dice la Biblia que tenemos un Padre en los cielos que nos disciplina de la forma realmente correcta. Ahora, yo creo que nosotros como padres debemos estar viendo a nuestros hijos, el caso mío ya como abuelo, ¿cierto? Preocupando de que nuestros hijos sepan, primero que la familia Pérez, la familia Castro, la familia, ¿cierto? Albornoz, cualquier familia, tiene un fundamento sólido. Y Claro. eso es la Biblia. Perfecto. O sea, es un punto muy importante en los hogares. El otro día alguien daba un ejemplo decía, por ejemplo, habían dos familias en una piscina. Ujú. Entonces la familia, uno de los hijos le dice al papá, pucha, que los Pérez ya ya se pusieron el pantalón corto para meterse al agua y todo. Y el papá le responde al niño, pero los González todavía no, po. Claro. Los González todavía no. Entonces, eso significa una identidad. Significa que cada familia tiene una forma. Claro. ¿Sí? Pero el común denominador de los creyentes es la palabra de Dios, pues. O sea, la palabra de Dios nos dice las formas como tú debes regir en amor a la familia. O sea, obviamente, aquí hablemos de la sabiduría, de cómo tratar a un niño de 1 año, a un niño de 3, a un niño, ¿cierto?, de 6, de 8 y así, en diferentes estados. Y tratar de ir encaminando a los hijos a que tengan buenas costumbres que se han perdido. Claro. Pero por ejemplo, Por ejemplo, la oración en los alimentos. Ya. ¿Sí? O sea, nos sentamos a la mesa y oramos. ¿Me entendí? Y ojalá cada miembro de la familia le toque un día hacerlo. O sea, el papá, la mamá, Claro. los hijos que tengan esto después. Ojalá en la noche tener esperar al papá que llegue del trabajo, si van a cenar. Y después los papás acercarse a los hijos a orar por ellos. O sea, que los hijos vayan creciendo viendo en el seno familiar, ¿cierto? Claro. Que Dios existe, porque que están regidos por algo. Claro. Un tema a lo mejor sensible, pero que es parte de las costumbres que quizás hemos estado perdiendo en este nuevo pensamiento. Corrección de los hijos. ¿Cómo se debe hacer una buena corrección de los hijos desde el punto de vista cristiano? Y hasta sabemos que hay un versículo que dice, por ejemplo, tienes que corregir tu hijo con vara. Hay una contextualización también con eso. Pero la corrección de los hijos ha variado mucho ahora con los últimos pensamientos, con los pensamientos progresistas y cosas así. O sea, que al niño quizás no hay que traumarlo, no hay que hacer X cosas para que, no sé, que el niño no se vea afectado. Pero antes no era así. No quiero decir que haya un extremo, pero ¿cuál es como la medida, así brevemente, porque quizás con eso podríamos sacar todo un tema de podcast, pero Claro. yo creo que esa es una de las costumbres, por ejemplo, que se ha perdido. No sé, pues yo, por ejemplo, cuando era más chico, y hay cosas que yo he como oído también de este último tiempo de crianza de quizás algunas familias. Yo cuando era más chico, yo me sentaba a la mesa y yo no elegía lo que iba a comer. Yo no decía así, por ejemplo, yo no quiero comer esto ahora. Era lo que había pues en ese entonces. Y en Chile, en la época del 80 y tanto y 90 y tanto, tampoco era algo así como que había mucha opción igual. Entonces, creo que se le está tomando muchas decisiones a los niños que no debiesen tomar decisiones. En cosas pequeñas que después, a lo largo del tiempo, van tomando más fuerza. Por ejemplo, una de las pequeñas cosas es, ¿qué quiere para comer ahora? No, si no quiere comer esto, chuta, le compro otra cosita. Porque a lo mejor ahora sí están las condiciones financieras para poder solventar ya, si no quiere comer esto, le pido un sushi o le pido cualquier cosa. Claro. Cosas pequeñas que se van cambiando. Aquí antes no estaba la opción, pero también nos formaba, decía, chuta, yo tengo que comer esto y tengo que saber que esto me va a hacer bien y en lo que mis papás pusieron en la mesa, ¿no? Y si no me gusta, chuta, yo sé que voy a tener que estar aquí 3 horas, aunque se enfríe, me lo voy a tener que comer igual. Un ejemplo. Podríamos abordar ese ejemplo con muchas otras cosas.
Es que hay un ejemplo bien práctico que es local, como que cada familia toma su decisión y lógicamente podemos dar esas respuestas de parte de la Biblia, de cómo sería mejor. El gran problema en este tiempo postmoderno, que lo que hace, y por eso lo hemos tratado, cómo se ha ido desplazando cada vez más Dios, el hombre, su pensamiento y ahora también la familia. La familia, es decir, que por medio de todo este tipo de lógica postmoderna, se va metiendo no solamente en la parte que cada uno toma su decisión, sino que el gobierno, ya con políticas públicas, cómo yo protejo al niño, al hijo, con esto, ¿cómo se le llama? Control parental, el niño como sujeto de derecho. Pero, por ejemplo, en ese... perdón, termina si es que tenéis una idea. Entonces, lo que sucede ahí es que yo como Estado, como política, le digo ya, ustedes niños pueden confiar en mí por medio de una línea telefónica y puede denunciar usted a su papá. Claro. ¿Me entiende? Entonces ya la figura, se quita la figura de padres, ya el padre no tiene el control de su hijo. Eso de hecho fue una discusión en España, que era ya, los hijos no son de los padres, los hijos son del Estado. Del Estado. ¿Me entiendes? Y eso a veces parte por algo que, y lo digo así, la Biblia dice que Satanás se viste de ángel de luz. Entonces, esa política nace debido a que hay niños que, por ejemplo, acá en Chile, en el Sename, la verdad que están sufriendo. O hay familias donde sus padres son perversos, donde cosas muy terribles, pues de golpear o quemar cigarrillos en su cuerpo, o violaciones. Entonces el Estado sin duda tiene que intervenir ahí. El Estado sin duda tiene que intervenir. Y sería positivo que el hijo logre acusar a sus padres si está a ese extremo. Pero, a lo que voy con esto termino, ¿sí? Se lleva también a una familia que está normal, que está bien, claro, que sus padres están criando bien. Entonces ya se lleva esa lógica a, mi papá no me deja usar el teléfono. Entonces, como el niño es sujeto de derecho, estoy haciendo un extremo, entonces acuso a mi papá. Mis papás no creen en que yo quiero mutilar mi cuerpo, quiero ser ahora una mujer. No, mis papás no creen en eso y no quieren que yo me ponga, por ejemplo, senos o que me corte el pene porque quiero ser mujer. ¿Me entiendes? A ese nivel ya se llega. Entonces, si bien nace en un extremo de padres que están haciéndole daño efectivamente a su hijo, ya pues abarca también a otras familias donde ya es otra la temática. Claro. Y ahí el Estado quiere intervenir. Entonces, ¿por qué usted no cree? Eso mismo te iba a reforzar en esa idea de que quizás las personas, bueno, nosotros bromeamos con nuestro público internacional, pero sí es que alguien nos ve de otra parte que no sea Chile y sepa que aquí pasamos por 2 proyectos de borrador de nueva constitución, donde justamente, o al menos en uno de ellos, le estaban dando más poder al Estado para que se haga cargo de todo lo que tiene que ver con la educación de los hijos y no así los padres que tengan esa potestad. Claro. Entonces, y no solo eso, sino que también ya se quitaba el término mujer-hombre, niño-niña, sino que ya se abarcaba otro tipo de término. Por ejemplo, algo muy genérico como persona. ¿Cómo decía uno? Algo así, no recuerdo. Ahí, si lo recuerdo, lo corregimos. Pero como mujer que puede tener hijo y mujer que no puede tener, o mujer con vientre y sin vientre. Es decir, que un hombre que en realidad se siente mujer y que no puede... Claro. Pero el problema que de ese tema, ¿cierto? Que el Estado quiera criar los hijos, está supeditado al gobierno de turno. Exacto, claro. Y ese es un problema, porque, no sé, y aquí, digamos, donde la ideología se cae, se hacen, no sé cuánta plata se gastó. Hay muchos vacíos. Claro, no sé cuánta plata se gastó, como dice Cristal, en estas 2 fallidas constituciones, que inclusive con todo lo que se gastó podríamos haber construido un par de hospitales. O sea, es tanto lo que... es tanta la plata que se gasta en lo intangible, claro, porque hay una cuestión intangible al final, que perdemos de hacer y llevar el bienestar a la gente, porque en el fondo de todo esto es la ideología la que intenta
adoctrinar niños para que después sigan lo que ellos y así perpetuarse de alguna manera en un gobierno, porque mientras tú tengas a alguien engañado, es fácil de someter. Ese es el problema, cuando tenemos engañado. Ahora, por eso una de las cosas importantes de la familia, y debemos que estamos hablando acerca de las costumbres que hemos perdido, es que la familia tiene que mantener sus bases fundamentales. Por ejemplo, usted llega a una casa, hijo mío, usted saluda. Usted se va de esa casa, usted se despide. O sea, ¿me entiende? Usted a los ancianos, a las personas los trata de señor, los trata de caballero, ¿cómo está? Buenos días. O sea, usted da el asiento. Usted da el asiento. O sea, estas cosas no te las da la ideología. No te las da, porque la ideología lo único que quiere es de alguna manera cautivarte a ti para mantenerte dentro de el parámetro que ellos creen. Es que la ideología del postmodernismo también lo que realza es el individualismo, cómo uno se sienta, cómo uno se perciba, etc. Entonces, crea sociedades cada vez más individualistas, cada vez menos preocupadas del círculo que nos rodea. O sea, no, si yo me percibo de alguna forma, no tengo por qué hacer que el círculo que me rodea o mi prójimo se sienta bien con lo que yo hago. O sea, y pasa esa barrera de lo irrespetuoso. O sea, si yo, no sé, pues estoy en mi asiento, me creo, no sé, cualquier cosa, no tengo por qué darle el asiento ahora a una mujer, a un hombre mayor. Eso es un ejemplo, pero se puede extrapolar a quizás cualquier otra condición. Pero eso que tú decías... Todo más... me centro en yo mismo, en cómo me siento, en aquí y en ahora. Esa es la cultura que hoy tenemos, esa es la forma, el aquí y el ahora, y más encima, y poniendo así, yo soy el todo. Y eso es, antiguamente, por ejemplo, si una señora con bolsa, alguien le iba a ayudar, no le robaba, solo le ayudaba con las bolsitas. Como tú decís, en las micro antiguas se le da, el chofer te decía a ti, joven, usted tiene que dar el asiento a las personas adultas, está preocupado de que tú no estuvieras sentado, digamos, y todo eso. Pero entonces entramos en una etapa del ser humano en que lo único que le interesa es a sí mismo. Lo que le interesa es satisfacer su propia necesidad y el entorno no existe. A mí me pasa algo curioso, bueno, quizás un poco autorreferente, no quiero caer en eso, pero siento que las personas ahora, personas así jóvenes, adultos jóvenes, que emprenden la tarea de tener hijos, de tener un hogar, está siendo cada vez más un espécimen raro. Porque, ¿cómo se llama? Y de formar un hogar y de estar ahí, tener valor, porque yo me doy cuenta, por ejemplo, cuando salgo con la Judy y mis dos niñas pequeñas, y vamos todos de la mano, y vamos para allá, para acá, y mis dos guatonas, aparte, saludan a medio mundo, aunque no los conozcan. Yo veo que la gente es como que, oh, mira, qué bueno, oye, que son niños, o sea, niños, nos dicen a nosotros, son niños y tienen hijos y cosas así. Po. Ya no se ve tanto eso, po. No se ve tanto así, por ejemplo, se ve más que, no sé, pues parejas, que no se casan, que viajan. No estoy haciendo una crítica a eso. Lo que yo critico es que cada vez se ve menos el emprendimiento de tener una familia, de tener un hogar y tener buenos valores. Sí. Para entrar ya en la última parte, vamos mencionando algunas cosas bien prácticas que se han ido perdiendo. Ahora, no solamente por la ideología, sino que debido a este progreso, entre comillas, que hemos tenido a lo largo de cientos de años, nos ha llevado también para allá. Entonces, ahora, como bien tú dabas ese ejemplo, ya uno anda a contracorriente. Por ejemplo, simplemente por decir, yo jugué a la pelota en la calle. Claro. Y eso ya no solamente por esta filosofía, sino que por el mismo progreso que uno va teniendo. Hay más autos, las ciudades que antes era periferia, mi mamá tomó un lugar y después se legalizó, entonces teníamos una calle de tierra y jugábamos fútbol ahí. Ahora ya no se puede, yo con mi hijo ya no puedo jugar. Claro, más peligroso. En la calle. Antes, por ejemplo, se hacían muchas cosas de vecindad. 18 de septiembre se cerraban las calles, se ponían adornos y hacían juegos de la vecindad. Claro, y la micro tenía que pasar por otro lado. Tenía que pasar para otro lado, pero se enfatizaba eso de que los niños del barrio, y que se conocían todos al fin y al cabo, lograban tener un espacio público y eso se enfatizaba y salía la familia y jugaba. El Día del Niño también. El Día del Niño.
la Navidad, que todavía pasa el carrito tirando dulce y que a nosotros no nos tiró dulce, ¿la verdad? Pero, ¿cómo se llama? Se enfatizaba mucho más eso. De hecho, acuérdate que en Valparaíso estaba la calle del niño. Acá en Valparaíso. En Valparaíso estaba la calle del niño. De veras. Una buena política. Pero ahora no existe ese... No, pero eso es lo interesante, quería decir que era una política que buscaba fomentar La familiaridad, familia. pues, sí. Porque recuerdo que la Tami, mi señora, me decía que había un sector que yo nunca fui, un sector que era para los jóvenes. Claro. Y ahí estaban los dobles de Backstreet Boys y cosas así. Mi papá me llevaba a la parte de los niños, ¿no? Pero eso era sumamente positivo. Pero mira, Positivo. fíjate esta línea, voy a hacer un breve paralelismo en esta línea del avance tecnológico con el retroceso ¿cómo podría decirle? De juntarnos, de interactuar. Por ejemplo, el Nintendo, ¿ya? Uno rara vez tenía un Nintendo y cosas así cuando era chico, por lo menos cuando yo era chico. Ya teníamos un Nintendo, entonces no todos tenían Nintendo, entonces los amigos locales que uno sabía que tenían Nintendo se iban todos donde... Y pasábamos una tarde jugando a Nintendo. Exacto, y era algo social. Claro. Había Entonces, cuanto uno después, por turnándose ejemplo, con el control. Claro. Entonces, el niño popular era el que tenía Nintendo de la época. Entonces después, no sé, pues sabíamos que otro niño tenía un Super. Oh, entonces ya el que tenía el Nintendo no era tanto, entonces no todos nos íbamos a juntar donde estaba el Super Nintendo. Entonces después yo también tenía Super, bueno, yo no. Pero otro niño tenía Super, entonces, chuta, yo tenía el Mortal 2 y el otro tenía el Donkey Kong. Entonces, ¿cómo hacía? Íbamos para allá, lo compartíamos, ¿cachai? Sí. Ahora causaba eso, pero espera, bueno, un poquito la idea. Entonces, imagínate que el progreso de la tecnología de a poco va haciendo que incluso esos juegos sean en línea. Yo no tengo que interactuar con los niños que están en el barrio, ni siquiera tengo que conocerlos. Con eso te iba a interrumpir. Simplemente me conecto en línea, oye, tú tenés tal juego en línea, ya, juguemos los dos, ya, y listo. Y a lo mejor dentro de mi espacio, de mi tele, de mis audífonos, a lo mejor yo tengo mucha amistad con ese niño, así, y lo paso bien y cosas así. Lo voy a saludar en la calle y es como, hola, hola. Y después me voy y es otra relación. Una relación totalmente virtual, donde yo me desenvuelvo mucho mejor virtualmente, pero cuando tengo que enfrentar lo cotidiano de la vida, me cuesta mucho. Hay un meme que refleja harto eso, que era antes los papás diciendo, no vas a salir a jugar, te quedas encerrado en tu pieza. Claro. Un castigo. Ahora lo contrario. Si sales de tu pieza y te vas a la calle, no, pero no quiero. ¿Por qué? Porque el juego está precisamente en la pieza, pues ya no se sale eso. Y con eso se va perdiendo varias cosas. Claro. Varias cosas. Una de las cosas positivas de lo que vivíamos antes eran estos, yo lo mencionaba en el programa anterior, eran estos juegos de roles, que lo que es cuando más hace sinapsis en nuestro cerebro, cuando más crecemos intelectualmente. Que estos juegos de roles me refiero al policía ladrón, etcétera. Uno jugaba de esa manera, al pillar, en fin, jugando a la pelota, uno decía, no sé, por mi época decía, yo soy Zamorano, yo soy Ronaldo Nazario, ahora, yo soy Messi, ya no se juega eso. Y hay uno que mencionaba también este problema que es, bueno, yo soy futbolero, por eso cacho. Aymar, que es ayudante técnico ahí de Scaloni en Argentina, y él decía, pues uno de los problemas que tenemos en este tiempo, hablando de este tema, era que nosotros, decía Aymar, el de tener 40 años, jugábamos en la calle y jugábamos a hacer túneles o machitas, y no sé cómo lo dirán en sus países, que la pelota pasa entre medio de las piernas, y ahí hacíamos camoteras, ese tipo de cosas. Y hacíamos trucos, y jugábamos y poníamos las piedras en la calle, lo mismo que yo mencionaba. Dice él, pero ahora los chicos no tienen eso. ¿Por qué? Porque se les lleva al tiro al club deportivo, donde se les enseñan al tiro partes tácticas. Entonces, dice él, nosotros lo que hemos buscado hacer es que en las escuelas de fútbol haya más diversión. Puedan jugar, nosotros en Chile le llamamos una pichanga, un picadito, le llamamos en otro lado. Entonces, ese tipo de cosas debido no solamente a la parte filosófica, sino que también al mismo tiempo se ha perdido. Claro. Lo mismo mencionaba yo al inicio, yo no tengo tiempo de leer libros, me encanta leer libros. ¿Por qué? Porque mi hijo quiere jugar conmigo y eso es bueno, pero mi tiempo me lleva a que no tengo para ese tiempo de ocio, sino que ya tengo que recurrir a otras cosas. Yo, ¿cómo se llama? Quiero hacer un paréntesis, pero es terrible nada que ver. Ya es terrible nada que ver, pero no puedo dejar de mencionarlo. ¿Tú jugaste alguna vez al pillar, compadre? Sí, pues.
ese que se ponía como un loco así como en cluquilla y uno decía, pillar, sacaste así, carta a la bolita, así, querida bolita, punto, así, y le hacía así en la espalda del loco. Sí, porque era un castigo ahí. Era un castigo. Y después, parte de ese juego era, por ejemplo, que el burrito salía persiguiendo a todos, había un callejón donde todos se ponían y tiraban escupo, un juego terrible, asqueroso, pero era súper divertido. Pero, ¿tú viste alguna vez, jugaste una vez parte de ese juego que decía Jesús se venga de sus discípulos? Quizás, sí. Y sale el burrito y le va pegando a todos, y después el que dirigía decía, ahora los discípulos se vengan de Jesús. Y después salían todos pegándole al burrito y tenía que llegar hasta la base. No, a lo que voy es que, ¿quién inventa esas cuestiones? No, la de... Jesús se venga de sus discípulos. Bueno, voy a mencionar otra, quizás nos pueden ahí censurar, pero... No pueden censurar eso. Pero no, todas esas cosas se han perdido. Si comienzo a mencionar, también uno ya no tiene tiempo de practicar guitarra, de sacar una canción. Claro, eso mira, yo haciendo también ese paréntesis. De coleccionar álbumes, estampillas. Por ejemplo, lo que yo he visto cada vez menos, no digo que no haya, pero lo que he visto cada vez menos, gente que desarrolle una técnica en alguna habilidad, en pintura, en música y cosas así. Hablemos de música porque es lo que más nosotros nos manejamos. No he visto, por ejemplo, ahora a gente que se especialice tanto que llega a ser como, no sé, como un buen maestro en un arte, en la interpretación de la guitarra. He visto a harta gente que aprende los acordes, que aprende así de una forma normal, estándar y buena. Pero gente que se especialice y que tenga horas de práctica, por ejemplo, no sé, que tenga horas de práctica diaria y que se esfuerce y que después desarrolle una buena técnica y que aprenda otras eso cosas, se debe cada vez menos. Cada vez menos tienen menos tiempo. Por ejemplo, la misma influencia del celular, de que en vez de dedicar ese tiempo, paso 1 hora de reels tras reels, Claro. tras reels, tras reels. Oye, vamos concluyendo, Sí, vamos sacando ideas. Yo, mi conclusión es que incluso, por eso, cuando uno mira para atrás, a pesar de que en este caso, como término, sacamos a Dios y viene el hombre, estando en este tiempo moderno, incluso eso era aún positivo. Porque ya nos centramos en el hombre y de ahí podemos sacar la verdad del evangelio y que debemos volver a Dios. O incluso con la razón, porque se acusaba de que con la razón era el que excluía la fe. Pero la fe también utiliza la razón. Claro. Cuando creemos en Dios, creemos de manera racional. No me voy a extender en eso. Pero ya después ya es todo diluido, ya no es nada. Pero yendo mucho más atrás, incluso antes de Jesús, Aristóteles hablaba, no recuerdo el término griego que ocupaban, pero es que existía un principio inamovible. Un principio inamovible y de que ahí estaba todo. Los griegos hablaban de la virtud, por ejemplo, etc. Pero termino con esa idea de que Jesús es la roca y necesitamos un cimiento firme. No es verdad relativa. A veces se califica todo esto como fundamentalismo, pero nosotros sostenemos eso porque al fin y al cabo todos van a crear su propia religión y su propia ideología. Rousseau también en la Revolución Francesa dijo ya no creemos en la religión cristiana, sino en la religión civil. Y empiezan ahí con todo el tema de la constitución, de los derechos, en fin. Pero siempre vamos a buscar creer en algo. Voy a creer en este ismo, voy a creer en esta ideología y de ahí no me voy a mover. Pero el punto es que como historia vamos arriba, abajo, arriba, abajo. Claro. Entonces por esa razón yo decía al inicio que Dios es la historia. Dios es la historia. Entre más cerca estemos de Él, va a ser mejor. Dice la Biblia que en Él vamos a vivir, que esa es su finalidad. Esa es mi conclusión. Sí, yo como gran conclusión, la verdad, y siempre repito, en el episodio pasado también repetí, esto no es una crítica sobre la tecnología, en los medios sociales, porque la verdad es que nosotros mismos en este minuto estamos ocupando la misma tecnología para llegar a más personas. O sea, no es una crítica sobre eso, sino que la forma en cómo nosotros ocupamos todos estos medios, la forma en cómo se descontrolan con mentes que son más frágiles como niños, como adultos también, que muchas veces no tienen autocontrol. Pero si bien antes todo estaba como fuimos haciendo esta línea temporal, que en la Edad Media estaba todo centrado en Dios, después en el modernismo estaba todo centrado en el hombre y en el postmodernismo ya es incluso la muerte del hombre, ya no tiene racionalidad, las cosas
las fuertes ideologías o la justicia y las cosas que nos sostenían ya, todo es relativo. Hay que deconstruir lo que creíamos. Hay que desconstruir lo que creíamos, ya todo es más movedizo. Estamos en un momento frágil de la historia, estamos en un momento de arenas movedizas donde si no tenemos principios firmes, lo vamos a mezclar. Ahora que nosotros que somos cristianos, si no tenemos principios firmes, si no estamos arraigados a la roca, lo podemos mezclar rápidamente y fácilmente con ideologías modernas y vamos a ser parte del postmodernismo y parte. Ahora, no quiero decir, deben haber algunas cosas que sí son positivas, no todo es negativo, pero estamos en un tiempo de arenas movedizas donde tenemos que estar firmes en la roca, si no, también nos vamos a mover. Exacto. ¿Hemos progresado? En realidad no. O sea, en algunas cosas podemos decir que sí. Pero Jesús fue muy sabio y Jesucristo es Dios. Y le dijo a Pedro, ¿cierto? Tú eres Pedro, esta piedra pequeña, ¿cierto? Mas mi iglesia la construiré sobre esta roca, que es el fundamento de la palabra de Dios, que es, ¿cierto? Obviamente, la Biblia. Es la iglesia cristiana que permanece en la Biblia, ¿cierto? Es una iglesia que prospera, una iglesia que es bendecida, una iglesia que se mantiene en una sola línea, no importa lo que pase alrededor, ¿entiendes? No importa. Hay mucha gente hoy que trata de agradar, pero al Señor nunca trató de agradar a nadie. Si tú lees cuidadosamente la Escritura, Jesús no andaba agradando al mundo, Él simplemente enseñó lo que había que decir y lo que Dios decía. O sea, eso es importante tener en mente. Como iglesia nunca le vamos a caer bien a todos. Este podcast nunca le va a caer bien a todos. Claro. Y uno tiene que entender y darse cuenta de eso. No le pongan no me gusta. Porque, ¿qué pasa? Que si no vamos a estar diciendo cualquier cosa. Y va a ser un programa más de tantos que he oído, donde al final tú dices, bueno, ¿y qué quiso decir? O sea, se basó en puro reírse de los demás. Como hay tantos programas donde yo he visto donde solo reírse y tienen miles de likes, ¿cierto? Porque es solo reírse de los demás. O sea, esa no es nuestra intención. Nuestra intención es decir a las personas que tenemos que estar fundamentados en la roca. Y la roca es nuestro Señor Jesucristo, su palabra. Es importante tener en mente eso. Exacto. Hasta aquí hemos llegado. Sí, vamos allá. Y ya esa pregunta de si hemos progresado, ahí saque usted sus conclusiones de acuerdo a lo que ha visto y de acuerdo a lo que ha escuchado. De nuestra parte, muy agradecido de cada uno de ustedes por llegar hasta el final. Listo. Nos vemos, que estén muy chao. bien. Nos vemos en el próximo podcast.